Gracias a Dios comenzamos un nuevo día. Hoy es martes 28 de abril. Estamos a los pies del Maestro en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Después de haber celebrado el Domingo del Buen Pastor, aquí estamos a los pies de nuestro Señor para meditar su palabra, para adorar su presencia y para unirnos a Él como su rebaño, sus ovejitas. Hoy es el día de San Luis María Griñón de Montfort, santo sacerdote francés, además aquel que nos ha conducido a honrar más altamente a la Virgen Santísima. San Luis María Griñón de Montfort, gran sacerdote, un misionero increíble que fundó también la Compañía de Misioneros de María Santísima. San Luis María compuso muchos himnos, poesías, obras de teatro y toda una gama de estudios mariológicos, una gama de estudios dedicados a honrar a la Virgen Santísima. Y nos dijo San Luis María Griñón de Montfort, nos regaló la corona de excelencia a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita seas, oh Virgen María, que diste a luz al Señor y Creador del mundo. Diste a luz al que te formó, permaneciendo siempre virgen. Alégrate, oh Virgen María, alégrate 1000 veces. Oh Virgen Santa e Inmaculada, no sé con qué alabanzas honrarte dignamente, ya que llevaste en tu seno a aquel que no pueden contener los cielos. Alégrate, Virgen María, alégrate 1000 veces. Eres toda hermosa, oh Virgen María, y no hay en ti mancha alguna. Alégrate, Virgen María, alégrate 1000 veces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, esta es la corona de excelencia en honor de la Santísima Virgen María, compuesta por San Luis María Griñón de Montfort. Bien, hablando de San Luis María, tiene un método muy hermoso para consagrarnos a Jesús a través de María. Consagración también a la Virgen María para llegar a su Hijo amado Jesucristo. Y tiene un lema muy hermoso: Ad Iesum per Mariam, a Jesús por María. San Luis María Griñón de Montfort ruega por nosotros. Muy bien, y nosotros seguimos en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sé que algunos de ustedes toman la palabra de Dios, toman la Biblia y con base en estas indicaciones y enseñanzas históricas y también teológicas van estructurando un estudio, un aprendizaje, un acercamiento a la palabra de Dios con estas claves que les obsequio con todo el cariño. Tomen su Biblia, tomen su libretica de apuntes y vayan tomando nota. Escriban lo que aquí con cariño les voy diciendo para que tengamos un conocimiento histórico y también con unas pinceladas teológicas de lo que
el Señor quiere decirnos en cada capítulo del libro de los Hechos. Bueno, nosotros estamos, aquí lo tengo en la palabra de Dios, en el capítulo 8. Este capítulo 8 es muy importante, tiene 40 versículos y tiene unas partes muy importantes que además sirven como punto de partida para la misión de los primeros cristianos, la misión de la iglesia. Una primera parte es la persecución que hicieron contra los apóstoles, contra la iglesia, después de toda la predicación que hizo Esteban. Todo lo que dijo Esteban, toda su predicación, y que además conllevó al martirio de ese diácono, desencadenó una persecución terrible contra la iglesia. Y muchos se quedaron, entre ellos los apóstoles, y muchos otros les tocó irse en estampida para salvar su alma. Bueno, su alma no, salvar su vida. Estaban siendo perseguidos, asediados, amedrentados violentamente. Y esa salida influyó también para que muchos se fueran a Samaria. Y Samaria era una región al norte, una región que era tenida como pagana, donde había un sincretismo religioso, había mucha magia y había una religiosidad bastante confusa, muy llena de elementos paganos, mágicos, esotéricos. Y prácticamente el Espíritu Santo fue el que llevó allí a muchos cristianos, entre ellos a Felipe, quien era uno de los diáconos. Y allá Felipe llegó a Samaria y no descuidó la ocasión para predicar a Jesucristo el Señor. Y mientras Felipe predicaba en Samaria, hubo muchas sanaciones, muchos enfermos que recobraban la salud. Y eso llegó a oídos de Pedro y Juan, y ellos llegaron allá para comprobar las obras maravillosas del Espíritu Santo a través de Felipe. A muchos les impusieron las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y un signo de eso era la alegría, la unidad, la comunidad que se formó allí, la comunidad de Samaria. Gracias al Espíritu Santo y a la predicación de Felipe el diácono, y a la imposición de manos y a la autoridad de Pedro y de Juan. Allí se encontraron con un hombre que tenía unos poderes mágicos, que se llamaba Simón. Y él, al ver que los apóstoles imponían manos y cómo curaban a los enfermos, cómo quedaban sanos, Simón le dijo a Pedro que le compartiera ese don para ganar buena platica, para hacer un negocio. Y Pedro lo regañó y lo amenazó y le dijo que los dones de Dios no son para el comercio y no son para venderlos. Pedro le dio un regaño a ese mago Simón y él pidió perdón y fue bautizado. Y después ocurrió que Felipe, aquel mismo que predicó en Samaria, se encontró con el eunuco en ese lindo pasaje de este capítulo número 8, cuando aquel funcionario real, en el camino que va de Jerusalén a Gaza por el desierto, aquel ministro de la reina iba leyendo en voz alta aquel pasaje del libro de Isaías, refiriéndose a un siervo doliente. Y el Espíritu Santo condujo a Felipe muy cerca de ese carruaje y escuchó lo que aquel hombre estaba leyendo. Y Felipe le pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me escucha, si nadie me enseña, si nadie me instruye? Y allí Felipe subió al carruaje, evangelizó a este señor que estaba teniendo un acercamiento con la palabra. Y muy extraño que allí en el desierto había un oasis y fue bautizado aquel eunuco.
fue bautizado y siguió su camino contento, feliz, signo de la presencia del Espíritu Santo en él. Entonces, ese es el resumen muy velozmente del capítulo número 8. Como se dan cuenta, un camino muy hermoso para abrir las puertas del Evangelio a Samaria, y aquel hombre que fue bautizado por Felipe transmitió la alegría del Evangelio seguramente allá donde llegó, feliz por haber recibido el bautismo. Qué bello este capítulo. Gracias a Dios por la valentía de Felipe, el diácono, y por la autoridad de San Pedro y de San Juan, quienes fueron a Samaria y notaron una comunidad alegre, contenta, llena de esperanza. Y allí, con la presencia de los apóstoles, se confirmó la buena nueva del Evangelio. Bueno, seguiremos entonces con este recorrido de capítulo por capítulo del libro de los Hechos, y le pido al Señor que esto que acabamos de conocer, de meditar, de aprender, que esto sea realidad también en nuestras comunidades. Bueno, queridos amigos, vamos ahora a meditar lo que nos dice hoy la primera lectura. Seguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 11. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y continúa la persecución contra la iglesia. Muchos de los que fueron perseguidos se fueron a otras ciudades y allí predicaban el Evangelio. Y hubo un punto muy hermoso en Antioquía. En Antioquía de Pisidia, la gente estaba muy contenta al escuchar el mensaje sanador y liberador del Evangelio. Y como la gracia de Dios se veía por la unión de la comunidad, por la alegría de la gente, por una renovación espiritual, una renovación comunitaria, pues a Bernabé, que era uno de los discípulos del Señor, uno de los
seguidores también de los apóstoles del Señor, Bernabé, allá en Antioquía, como era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de bien, un hombre con mucha fe, con una rectitud de vida, se puso a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo a través de Bernabé hizo muchas cosas interesantes, bellísimas, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Aquí quiero detenerme en este detalle para nada menor, muy importante. ¿Cómo sirve la rectitud de fe del misionero? Bueno, claro está que no es el misionero el que hace la obra, es el Espíritu Santo, pero es mucho más eficaz, mucho más fuerte el favor del Espíritu Santo, la gracia de Dios a través de pues un misionero, un sacerdote, un religioso, una religiosa, un ministro del Señor que tenga correcta conducta, gozo, alegría, humildad, y que el Espíritu Santo esté rebosante en ese misionero. Eso ayuda muchísimo, facilita, digámoslo de esa manera, facilita la labor del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que hace todas las cosas. Pero cuando hay un misionero perezoso, holgazán, interesado por la plata, además con otro tipo de apetitos e intereses, pues sin embargo el Espíritu Santo obra, pero queda como más difícil, porque es que la conducta del misionero también evangeliza. El buen trato, la persistencia, la valentía, la perseverancia del misionero sirve para que el Espíritu Santo obre de manera más eficiente, más eficaz. Claro, pues es lógico el ejemplo. Si tenemos nosotros una tubería llena de mugre, llena de impurezas, además con tierra por dentro, con basura, pues la gracia de tener el agua limpia no va a llegar con residuos orgánicos, con basura, va a ser un agua que no es para nada salubre, que no es potable, y en vez de tener un buen acueducto vamos a tener un foco de agua estancada con infecciones y todo. ¿Por qué? Porque el canal, porque el tubo por donde corre el agua pues está lleno de podredumbre y de basura y de bichos y todo. Pues el agua no va a ser la mejor. Pero si el tubo, si la tubería, si el acueducto está limpio, está destapado, pues el agua va a correr rápidamente y va a llegar con mayor pureza al uso de la familia, del ser humano allá en la casa. Es lo mismo, aunque no depende la gracia de Dios de la santidad del ministro. Sí es importante que el ministro, que el apóstol, que el sacerdote tenga una conducta buena, que no sea una persona perezosa ni desorganizada, sino que sea una persona muy disponible para el bien, para la gracia de Dios. Así es más fácil que llegue el Evangelio a las comunidades, y eso fue lo que hizo Bernabé, un hombre intachable, un hombre lleno de Dios, y allí realizó el Espíritu Santo muchas obras bellas. Entre otras cosas, fue en Antioquía de Pisidia donde llamaron a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez. Después de estar allí, Bernabé un tiempo salió para Tarso a buscar a Saulo, para empezar a instruirlo, para empezar a adiestrarlo en el Evangelio. Bueno, entonces velemos por nuestra rectitud de conciencia y por nuestra bondad en nuestras acciones. Facilitémosle al Espíritu Santo su gracia y su trabajo
En nombre de Dios, facilitémosle a Dios, digámoslo de esa manera, facilitémosle a Dios su deseo de llegar a muchos lugares. ¿Y cómo le ayudamos a Dios? Pues con nuestra sinceridad, nuestra generosidad, nuestra humildad, y que nuestro único interés sea la gloria de Dios, el bien de los demás, y que el reino de Dios se extienda por todo lado. Bueno, que tengan un excelente martes, que San Luis María Griñón de Montfort ilumine nuestros pasos y que Dios nuestro Señor acompañe cada obra, cada palabra que hoy vamos a decir. Bendiciones para todos.